Muy buenos días a todas y a todos. Una alegría de celebrar junto a ustedes este 15º domingo durante el año que comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Dios de la paz y la esperanza, que la presencia de nuestra Madre la Virgen esté ahora y siempre con todas y todos ustedes. Y con el Espíritu. Delante de Dios reconozcamos nuestros errores, porque a veces nos falta escuchar tu palabra. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Porque a veces no te reconocemos en los demás. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Porque tú nos llamas a crecer en el amor. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y Dios, que es tan grande, tan lleno de misericordia, tenga esa misericordia con nosotros. Perdone así nuestros pecados para que algún día nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios, que muestra la luz de tu verdad a quienes andan extraviados para que puedan volver al buen camino. Concede a cuantos se profesan como cristianos rechazar lo que sea contrario al nombre que llevan y cumplir lo que ese nombre significa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Las lecturas de hoy adoptan un símil agrícola para explicar que la fuerza transformadora del mundo no llega a través de los limitados medios humanos, sino gracias al don poderoso de Dios que sobrepasa todas las expectativas. Isaías, en el contexto de un nuevo éxodo, pone toda su confianza en la palabra de Dios, que alcanzará su cumplimiento devolviendo al pueblo exiliado a la tierra de Israel. Escuchemos. Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: como bajan del cielo la lluvia y la nieve, y no vuelven allá sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, a fin de que dé semilla para sembrar y pan para comer. Así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí sin resultado, sino que hará mi voluntad y cumplirá su misión. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Respondemos al salmo. Señor, danos siempre de tu agua. Señor, danos siempre de tu agua. Señor, tú cuidas de la tierra, la riegas y la colmas de riqueza. Las nubes del Señor van por los campos, rebosantes de agua como acequias. Señor, danos siempre de tu agua. Tú que preparas las tierras para el trigo, riegas los surcos, aplanas los terrenos, reblandeces el suelo con la lluvia, bendices los renuevos. Señor, danos siempre de tu agua. Tú coronas el año con tus bienes, tus senderos derraman abundancia, están verdes los pastos del desierto, las colinas con flores adornadas. Señor, danos siempre de tu agua. Los prados se visten de rebaños, de trigos los valles se engalanan. Todo aclama al Señor, todo le canta. Señor, danos siempre de tu agua. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, considero que los sufrimientos de esta vida no se pueden comparar con la gloria que un
día se manifestará en nosotros, porque toda la creación espera con seguridad e impaciencia la revelación de esa gloria de los hijos de Dios. La creación está ahora sometida al desorden, no por su querer, sino por voluntad de aquel que la sometió, pero dándole al mismo tiempo esta esperanza, que también ella misma va a ser liberada de la esclavitud de la corrupción para compartir la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos, en efecto, que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros, los que poseemos las primicias del Espíritu. Gemimos interiormente, anhelando que se realice plenamente nuestra condición de hijos de Dios, la redención de nuestro cuerpo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Un día Jesús salió de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar. Se reunió en torno suyo tanta gente que él se vio obligado a subir a una barca donde se sentó mientras la gente permanecía en la orilla. Entonces Jesús les habló de muchas cosas en parábolas y les dijo: una vez salió un sembrador a sembrar, y al ir arrojando la semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino, vinieron los pájaros y se los comieron, otros granos cayeron en terreno pedregoso que tenía poca tierra. Allí germinaron pronto porque la tierra no era gruesa, pero subió el sol y los brotes se marchitaron. Y como no tenían raíces, se secaron. Otros cayeron entre espinos, y cuando los espinos crecieron, sofocaron las plantas. Otros granos cayeron en tierra buena, dieron fruto, unos 100 por uno, otros 70 y otros 30. El que tenga oídos, que oiga. Después se le acercaron sus discípulos y le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él les respondió: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero ellos no. Al que tiene se le dará y nadará en abundancia, pero al que tiene poco, aún eso poco se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. En ellos se cumple aquella profecía de Isaías que dice: oirán una y otra vez y no entenderán, mirarán y volverán a mirar, pero no verán, porque este pueblo ha endurecido su corazón, ha cerrado sus ojos y ha tapado sus oídos, con el fin de no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni comprender con el corazón, porque no quieren convertirse ni que yo los salve. Pero dichosos ustedes, porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Yo les aseguro que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Escuchen pues ustedes lo que significa la parábola del sembrador. A todo hombre que oye la palabra del reino y no la entiende, le llega el diablo y le arrebata lo sembrado en su corazón. Esto es lo que significan los granos que cayeron a lo largo del camino. Los sembrados sobre el terreno pedregoso significa el que oye la palabra, la acepta inmediatamente con alegría,
pero es inconstante, no la deja echar raíces, y apenas le viene una tribulación, una persecución por causa de la palabra, sucumbe. Los sembrados en los espinos representa aquel que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida y la seducción de las riquezas la sofocan y quedan sin fruto. En cambio, los sembrados en tierra buena representa a quienes oyen la palabra, la entienden y dan fruto, unos 100, otros 60 y otros 30. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y estamos aquí en el Evangelio de Mateo, en el comienzo de las parábolas del reino, la comprensión del misterio de Dios, del reino de los cielos, en parábolas, que era la pedagogía popular del entendimiento de la gente que tenía frente a él. Porque él dice, se fue a la orilla del mar y la gente se la amontonó. ¿Qué gente se la amontonó? Lo que era un campesino como él, los que estaban ahí cerca, y que, hablándole raro, diríamos, no le hubieran entendido nada, pero dándole ejemplos rurales cotidianos, como era el trabajo que ellos hacían, y que seguramente Jesús también alguna vez hizo. Entonces ellos sí comprenderían. Esa es la pedagogía de Jesús. Por eso utiliza cosas rurales comunes que el pueblo al que le hablaba Jesús lo entendía claramente. Que por supuesto siempre era un lenguaje para un mensaje. Claro, los que estaban acostumbrados y escuchaban, por ejemplo, esta parábola del sembrador, entendían de qué hablaba, porque lo habían vivido. Pero también acá está el paso. No es solo entender la parábola, o sea, el cuento, sino encontrarle el mensaje. Ahí está la cosa. De todos modos, el tema acá es la parábola del sembrador. Toda la gente sabía de lo que estaba hablando porque lo había vivido. Sobre todo yo tendría que explicar, por ejemplo, aquí en Guatemala, en esta cultura, porque aquí no siembran trigo, siembran maíz. Entonces es una manera distinta de sembrar, porque primero se puede abarar, pero después van sembrando de a poquito y un poquito y otro poquito. Así no se siembra el trigo. Por eso dice un sembrador salió a sembrar y unas semillas cayeron en el camino. Y uno dice, ¿por qué? Porque cuando siembra trigo, revolea no es en surco. El trigo no se hace surco. Claro, acá, como les digo, no siembran trigo, hacen siempre surco porque se siembra maíz o frijol, pero esos crecen en surco. El trigo crece en lugar plano, llano. Entonces primero se ara, se abre la tierra y después se revolea. Y es normal que si uno revolea la semilla, algunos van a caer al borde del camino. Y no solo van a caer en lugares pedregosos. ¿Por qué? Porque especialmente encima, en la tierra de Jesús, era un lugar de mucha piedra, muy pedregoso y árido. Entonces, algunas semillas, aunque la tiraban bien, pero era un lugar de piedras y ahí. Entonces, los campesinos sabían, las que estaban en el camino se perdían, se la comían los pájaros. Las que caían en el lugar pedregoso, quedaba el hueco porque crecían rápido y se morían. Las que caían entre los espinos también se ahogaban y algunos caían en tierra buena. Pero como les digo que la tierra era árida y pedregosa, cuando Jesús dice, algunos dan 100, otro el 60, otro el 30, los campesinos de ese entonces se deben haber quedado con la boca abierta. ¿Por qué? Porque en esa tierra, por más que sembraran más que un 10%, no iba a salir. Por el tipo de tierra árida.
¿Y por qué dice el 100, el 60, el 30? Porque es algo impresionante para ellos, ¿no? Como que la siembra de la palabra de Dios da un fruto desbordante. Me imagino que cuando se puso a hablar de eso, todos los campesinos se empezaron a sorprender, que de 100, que de 60, 30, ¡wow! Si ninguno le daba eso, ¿no? Pero ¿qué es esto? Y entonces empieza a decir y justamente comentar lo que todos los campesinos al revolear la semilla les sucedía. Los que iban cuando iba al borde del camino revoleando, algunas semillas iban a caer en el camino, otras en lugar pedregoso, y otro en tierra. O sea, eso es entendible y muy comprensible para los campesinos de aquella época como pedagogía, ¿no? Pero él dice algo más. El que quiera entender, que entienda. O sea, ¿qué hay? ¿Qué hay en el misterio? Claro, porque los discípulos le preguntan, ¿por qué se lo conté en parábola? Y porque alguno, el que quiere entender, que entienda, el que no quiere pensar, el que no quiere elaborar un mensaje, se queda con el cuentito. No entiendo, un cuentito de la semilla. Bueno, pero pensar, insisto, siempre, cualquier tipo de parábola, cualquier tipo de fábula, ponele, tiene algo que tenés que pensar para sacar la conclusión. Tiene un lenguaje, pero con un mensaje adentro. Entonces, ¿cuál era el mensaje? Que si cae en tierra buena da un fruto extraordinario. Pero los que no le importa, solo escuchaban y se quedaban con el cuentito y no pasaba nada. Porque tiene oídos y no escuchan, tienen ojos y no ven. O sea, Jesús está mostrando la realidad de la palabra, la realidad, sobre todo porque Mateo lo escribe en un momento en donde, acuérdense que era la persecución de los cristianos. Los cristianos vivían una fe, pero que al querer proclamarla, me imagino, la frustración de la gente que no le importaba nada, que no le importaba hasta el día de hoy, ¿no? La gente que no le importa que le hables de lo trascendente, no te canses en hablar, no te canses de buscar causa-efecto, ni te canses de buscar, no, porque no le importa y no le importa. Hoy en día, más que nunca de esa gente, no le interesa la trascendencia, ni Dios, ni el ser y la nada, como dice Jean-Paul Sartre, y ya no me importa. Ahora, hay otros que acá empieza Jesús a describir, cuando empieza a explicar la parábola, no solo aquellos que no te van a escuchar, tienen oídos y no escuchan, como que no te canses, porque ya lo dijo el profeta, no te canses, esos no van a escuchar. Pero entonces después le pide, y se nota que es la pedagogía de Jesús, y lo pone en el Evangelio de Mateo, para explicar más la profundidad del mensaje. Quiere a sus oyentes explicarle un poco más la profundidad, aclararle. Y entonces empieza a explicar los 3 modos de escuchar la palabra o de escuchar el misterio. O si no lo querés escuchar, es nada. Uno no la entiende, cayó en el camino. Ese no la entiende y no la va a querer entender y no sirve que le estés hablando. No da fruto. Entonces el otro cae en la piedra, entre piedras. Como tiene poca tierra, crece rápido, pero se seca porque no tiene raíces. O sea, no tiene profundidad en la vida. Entonces vienen las persecuciones, las dificultades, la adversidad. No, suelta. Todo está muy bien la fe mientras la rezo, pero cuando la paso mal, cuando corre el riesgo, no, ahí se acabó la fe, digamos. Ahí primero de acá. Y dice, lo que cayó entre espinos es otra perspectiva. Crece, sale, pero ¿qué es lo que lo ahoga? Las espinas. La ahoga las preocupaciones del mundo, el dinero, las preocupaciones de pasarla bien, el vivir, la riqueza. Y se olvidan de Dios. ¿Para qué Dios? No.
¿Cuántos de esos errores de espiritualidad caen tanta gente hoy en día, ¿no? Algunos que le interesa, otros que sí, muy lindo, y después dura poco la fe, cuando empiezan los problemas sueltan todo. No. Y otros que primero la riqueza, el trabajo, el dinero, esto, lo otro, o sea, las cosas del mundo, y Dios me olvido. No es primero Dios. En cambio otros que caen en tierra buena, que escuchan la palabra, que la reflexionan una y otra vez, y eso provoca en ellos un cambio de vida. Eso provoca en ellos un esfuerzo. Pero tienen que saber que va a haber de las otras tres propuestas. En realidad, más que nunca en este tiempo, yo creo que en este cambio epocal, frente a la confusión de valores y demás, ¿cuánto de eso hay? Gente que ni le importa la fe, ni Dios, ni la trascendencia. Gente que muy bien, como le rezo a Dios, pero cuando tengo problemas se acabó. No. Cambio. Y gente que lo que le importa es la riqueza, el dinero, primero el trabajo, el dinero que junto, Dios, bueno, ahí te quede, ¿no? Y gente que uno ve que la palabra le toca el corazón y que a través de cosas van descubriendo en el camino de la vida, a través de la palabra, cambios de vida. Entonces eso da un fruto, o sea, ellos realmente maduran la espiritualidad, la mística, y entonces actúan acorde a esa maduración. Me acuerdo porque una pariente mía que vive en un país muy lejano y que le gusta pasear, ella en especial decía, ya paseó por muchos países, pero me dijo, los países que tienen religiosidad tienen más calidez humana. En cambio, los que no, como que cada uno se la arregla solo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué siente tanto la diferencia entre los países que tienen una religiosidad, una espiritualidad y los otros que no? Pues que uno, sea la religión que sea, maduran la trascendencia, maduran la sabiduría, la espiritualidad, maduran el buscar a Dios y entonces por lo mismo vivir esa solidaridad, vivir, en una palabra, fecundar el reino de Dios, el reino de los cielos, dar fruto, la solidaridad de los pueblos, la cercanía, el ser sencillos de corazón, esas cosas las da justamente el fruto de la palabra de Dios. Por eso más que nunca en este tiempo, pidámosle a Dios y a la Virgen no perder el rumbo, no aturdirnos con las cosas del mundo, que profundicemos nuestras raíces a pesar de las dificultades, de los dolores que tengamos que enfrentar, y que por supuesto ese sea nuestro camino de fecundidad al reino de los cielos. Vamos a pedírselo de corazón. A cada oración vamos a responder que tu palabra, Señor, nos alimente. Que tu palabra, Señor, nos alimente. Por el Papa León, los obispos, los sacerdotes y la Iglesia Universal, para que no olviden nunca su misión de servir y proclamar el Evangelio, sabiendo que como sembradores de la palabra se les ha dado a conocer los secretos del reino de los cielos. Oremos. Que tu palabra, Señor, nos alimente. Por los gobernantes de las naciones, para que actúen con rectitud ante los ojos de Dios y con sus decisiones promuevan la vida, el trabajo y el pan para todos,
obrando siempre con honradez y justicia, oremos. Que tu palabra, Señor, nos alimente. Por quienes están alejados de Cristo, para que Dios les conceda abrir el corazón a su palabra y descubrir ya desde ahora la esperanza de la vida nueva, oremos. Que tu palabra, Señor, nos alimente. Por todos los que participamos en esta Eucaristía, para que al escuchar la palabra y comprenderla, seamos tierra buena y demos fruto abundante, como nos enseña Jesús. El que escucha la palabra y la entiende, ese da fruto, oremos. Que tu palabra, Señor, nos alimente. Que tu palabra nos alimente y nos fortalezca en el camino del reino de los cielos. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recen para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Mira, Señor, los dones de tu Iglesia suplicante y concede que al recibirlos sirvan a tus fieles para crecer en la sabiduría, en la santidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con todas y todos ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Padre misericordioso y Dios fiel, porque nos diste como hermano a tu Hijo Jesús. Él siempre se mostró misericordioso con los pequeños y los pobres, con los enfermos y los pecadores. Se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras que eres Padre y que cuidas de todos tus hijos e hijas. Por eso con los ángeles y santos te aclamamos diciendo sin cesar. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, Dios que amas a hombres y mujeres y que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifiques estos dones de pan y de vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesús, Hijo tuyo y hermano nuestro. Porque Él mismo, aquella noche antes de morir, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. De la misma manera, después de cenar, tomó el cáliz, volvió a dar gracias y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres y mujeres para el perdón de los pecados.
Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo y nuestro hermano, a quien por su pasión y muerte en la cruz llevaste a la resurrección, anunciamos la obra de tu amor. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu Iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en el amor, con nuestro Papa, León, nuestros obispos y todo el pueblo que adquiriste para ti. Abre nuestros ojos, para que conozcamos las necesidades de los hermanos y hermanas. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que podamos servirlo con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu Iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos y hermanas que murieron, de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo y nos llegue la muerte, concédenos llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, con los apóstoles, los mártires y todos los santos. Te alabaremos y glorificaremos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con una gran confianza, recemos a nuestro Padre del cielo, diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder, y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Jesús esté siempre con ustedes. Y con el Espíritu. Como hermanos y hermanas nos saludamos deseándonos la paz. Este es Jesús, el Hijo de María, que quitó el pecado del mundo y nos trajo la paz. Felices los invitados a esta mesa del Señor. Señor, No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él, dice el Señor. Oremos.
Alimentados con los dones que hemos recibido, te suplicamos, Señor, que participando frecuentemente de este sacramento, crezcan los efectos de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con todas y todos ustedes. Entonces, Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todas y todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Con la alegría de haber celebrado esta misa, nos podemos ir en la paz de Dios. Demos gracias a Dios.